Nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política. En esta segunda parte nos vamos a centrar y vamos a hablar de la situación que estamos padeciendo en Canarias, pero en toda España, así de claro. Estamos hablando de la situación de esta crisis, no solo sanitaria, sino esta crisis económica que estamos viviendo directa e indirectamente muchas de los vecinos y vecinas. Y sobre todo con mucha preocupación por la situación que se está llevando a cabo. Por lo menos aquí en Canarias estamos manteniendo esta pandemia. Esperemos que en ese esfuerzo entre todos podamos llegar a cabo y con buenos números y objetivos y que haya mínimo índice de contagio, y si no hay contagio, mejor para todos. Pues bien, para hablar de estos temas y para hablar de la situación sobre todo de laboral, tenemos con nosotros al director general de trabajo del Gobierno de Canarias, don Alejandro Ramos Guerra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco, y a tu audiencia. ¿Cómo estamos? Bien, gracias por la invitación. Muy bien, con mucho trabajo, con mucha tarea, pero contento del trabajo que estamos realizando y los resultados también que estamos viendo dentro de una situación pues que no es agradable, que es ingrata, que afecta a todos los sectores, que afecta a todo tipo de negocios, y que estamos batallando en esta nueva ola de nuevos ERTE que se han realizado a través de las últimas normativas. Desde el 5 al 19 de octubre tenían las empresas la posibilidad de pedir un nuevo ERTE, pero no nada distinto a lo que hubo en marzo, sino este nuevo ERTE que podían pedir empresas eran para ahorrarse el pago de la seguridad social, es decir, aquellas que eran hoteles, agencias de viaje y demás, una serie de empresas o actividades que el Ministerio de Trabajo a través del Estado habían seleccionado como empresas con mayores dificultades, empresas que en los datos y en la estadística no se habían podido reincorporar ni tan siquiera un solo día a la actividad. Esas de forma automática se les fueron concedidas ese ahorro en la seguridad social, evitar el pago de la seguridad social por parte de los trabajadores, tener una exoneración muy amplia, y después entraban en este plazo, desde el 5 al 19, un nuevo plazo para presentar todas aquellas dependientes de esos sectores. Es decir, imagínense las peluquerías que están debajo de los hoteles, pues las clínicas privadas que están debajo de los hoteles, aquellas que tuvieran una vinculación con las agencias de alquiler de coche o todo este tipo de cuestiones, o los restaurantes en zona turística que fueron quienes lo solicitaron. Esas empresas son las que han pedido un nuevo ERTE, donde hemos tenido que ver la situación que hemos tenido. Se han presentado unos 3.300 ERTE en esos 14 días. Eso pues una situación muy amplia, porque todas las que pasaban automáticamente, de manera automática aprobadas, pues eran muchísimas, eran todos los hoteles, agencias de viaje, artistas, espectáculos, todo eso iba automáticamente, y estas en concreto, que dependían de estas, había que hacer un análisis riguroso de ese trabajo, y en eso estamos trabajando. Ya pues prácticamente está todo finiquitado, porque esta ocasión, a diferencia de la anterior, en marzo, teníamos de forma obligada que pedir un informe a la Inspección de Trabajo y esperar por dicho informe. A diferencia de marzo, que no era necesario solicitarlo, sino nosotros marcábamos el criterio, y en base a esto pues debo decir que ha sido pues una campaña con mucho trabajo, mucho esfuerzo, que los funcionarios han estado pues a la altura de las circunstancias, en un momento también complicado, porque en marzo se paró toda la actividad y todo el personal fue a confeccionar y a realizar ERTE, y ahora pues todos aquellos que eran los distintos departamentos específicos son los que se mantuvieron con algún repunte, algún refuerzo. Y debo estar satisfecho por el trabajo que se ha hecho en resolver pues tantos procedimientos. Debo decir que hemos sido pues flexibles, hemos sido pues muy pues digamos que de una manera entendible todas las circunstancias, analizado todos los expedientes, entendiendo la dificultad, no entrando en formalismos que afecten, porque ya estamos cansados de que la administración se convierta en un obstáculo y genere más problemas que soluciones, y teniendo pues esa pizca también de comprensión, donde pues vemos que hay asesores con más experiencia, menos experiencia, con más dificultades que otros, y en este caso lo que hemos ido a analizar el fondo de la cuestión, que es ayudar a las empresas canarias a sobrevivir, a superar esta situación, y a la vez pues tener una herramienta donde se proteja el empleo, porque esto
también conlleva la protección a los trabajadores y trabajadoras durante todo este tiempo, con las circunstancias y el añadido que tenemos esa ventaja, que lo hemos peleado desde Canarias, de que los trabajadores cobren el 70%. Y aprovecho la oportunidad para decir que todas aquellas cuestiones de las prestaciones no es responsabilidad del Gobierno de Canarias ni de la Dirección General de Trabajo. Nosotros lo que hacemos es este trabajo. Llega el informe, llega el expediente solicitado por la empresa, analizamos el expediente, vemos si tiene derecho o no tiene derecho. Afortunadamente, pues, yo diría que más de un 90% han tenido derecho. Y a partir de ahí, pues hemos visto que esas prestaciones pasan al SEPE. Es cierto que este nuevo Real Decreto obligó de nuevo a las empresas a volver a enviar los listados, pero bueno, no depende de nosotros. Los listados son directamente las empresas al SEPE, y sé que hay algunos o muchísimos trabajadores que no salen todavía la actualización de los datos que va a cobrar. A nosotros no han dicho el Ministerio, sin ser competencia nuestra, que van a cobrar, porque lo venían haciendo. Vamos a esperar, estamos desde el día que estamos hoy hasta el día 10 con el margen de maniobra, pero entiendo la frustración y la situación y el nerviosismo de las empresas, porque en este sentido no depende de nosotros. Lo que nosotros hemos realizado está bien hecho, está bien tramitado, no vamos a generar ningún problema, lo hemos hecho en tiempo y forma, y ahora depende del SEPE, con un organismo estatal que se han visto con esta dificultad añadida de un trabajo que ya tenían hecho en marzo, volverlos a realizar. Y estamos hablando de que en Canarias en marzo resolvimos 32.000 ERTE, y a partir de ahí, pues lo importante es eso, que se tenga en cuenta que el trabajo hecho que sirva a continuación. Por eso todos los ERTE, esos 32.000, pues prácticamente casi van a estar prorrogados un año, es decir, hasta el 31 de enero se prorrogan automáticamente los 32.000. Eso es una ventaja, porque cualquier empresario que tenga la dificultad de verse en una situación compleja podrá incluir a los trabajadores en el ERTE y durante un tiempo poder estar cobrando la prestación por desempleo sin obligación o sin necesidad o sin la salida de despedir, sino que hay la posibilidad de esta, ante las circunstancias que vengan mal, hacerlo de esa manera. Pero, insisto, es una situación muy jodida, muy complicada, hay muchas familias que lo están pasando mal, hay muchas empresas que lo están pasando mal, y a nadie le gusta trabajar en unas circunstancias de tanta complejidad, sino que ojalá pues vinieran otro tipo de circunstancias más agradables y que el trabajo sea mucho más agradable del que es, porque hay muchas tareas dentro de la Dirección General de Trabajo preciosas y que podemos trabajar desde la negociación colectiva, los convenios colectivos, hasta bueno, todo aquello que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales, la formación, la información, muchísimos ámbitos, pero que estamos inmersos en esta situación y en este caso por lo menos somos la primera comunidad autónoma que hemos resuelto esos expedientes. Seguimos estando a la vanguardia, nos siguen dando la razón el Ministerio en detalle, en esto mismo de los informes. Va a cambiar, antes era potestativo, es decir, teníamos la opción de pedir o no el informe, después pasó a que era obligado pedir informe a la inspección y ha devuelto a lo que nosotros defendimos del primer momento, que por agilidad de los temas, que fuese potestativo, es decir, que fuese opcional si pedirlo o no, porque si veo que algo es claro, es decir, un restaurante que está pues en Playa del Inglés o en Maspalomas o en El Faro o en Mogán, donde no hay ni un solo turista, ¿para qué retrasar en solicitar informe cuando es algo evidente? Yo creo que es una cuestión de sentido común, de hacerlo de manera pragmática y intentar superar las adversidades. Lo que siempre hemos hablado, el tema burocrático que paraliza. Claro, si yo tengo claro un tema, porque marcamos el criterio de que, bueno, en zonas turísticas sabemos las que son y todo el mundo lo está pasando mal, y quien me diga que no, miente, porque hay limitaciones en todos los sentidos. Uno quiere ir a un restaurante y hay una limitación de aforos, hay unas distancias, hay unas pérdidas de mesa, hay unos horarios en muchos casos que tienes que solicitar previamente. Hay muchas circunstancias que la actividad no está normalizada. Si a esto añadimos que en la península, pues prácticamente, bueno, hay un estado de alarma donde a partir de una determinada hora todo el mundo tiene que estar en casa. Nosotros tenemos esa suerte que nos hemos librado porque bueno, pues los ratios han bajado, pero no podemos perder esa oportunidad de volvernos locos, y hemos visto pues actitudes durante Halloween que no son procedentes. Aquí no solo estamos mirando la salud de nuestros mayores o de cualquier ciudadano, que al final nos jugamos mucho, y es tanto que ya no dependemos nosotros solo de hacer las cosas bien,
sino que dependemos de que Alemania o Inglaterra las cosas mejoren. Ese es el problema, ¿no? Porque somos dependientes, y ahí hemos recibido ese varapalo por parte de Inglaterra, donde las perspectivas era que íbamos a tener turistas ingleses, de que los hoteles ya se iba a poner un poco al relentín, pero iba a ir cogiendo esos primeros pasos, o gateando, como cuando nacemos, ¿no? Que vamos a ponernos otra vez a gatear y poder dar esos primeros pasos, y llega la noticia de que en Inglaterra por un mes más va a estar cerrado. Es que al final nuestro Producto Interior Bruto, es decir, nuestra riqueza, nuestro empleo está en el sector servicios. Es decir, cuando analizamos los datos, y es muy importante analizarlo, el 95% de las empresas, es decir, de esos 32.000, el 95% estamos hablando de pequeñas y medianas empresas. Es decir, estamos hablando principalmente de empresas de 1 a 5 trabajadores, la gran mayoría. De entre 5 y 40 trabajadores. Esa es la gran mayoría, pero normalmente es el autónomo con 4 empleados más, el autónomo con 10 empleados más. Son pequeñas y medianas empresas. Todo se ve afectado. Sí. Y hemos visto de todas las características, de todos los colores, de todas las actividades económicas en ese sentido. Entonces, claro, cuando no solo dependemos de nosotros, sino dependemos de que la salud en Europa esté bien, pero ya no solo bien en Europa, es que hay comunidades autónomas que no permiten viajar a Canarias, es decir, hay comunidades autónomas que no permiten ni que se entre ni que se salga. Eso complica mucho las cosas, porque el turismo que tenemos en Canarias es un turismo de masa, un turismo de que los compañeros de los otros directores generales de trabajo veían que constantemente hablaba de turismo, pero claro, es que el turismo de Canarias nada tiene que ver con el resto de la península, y eso es difícil hacérselo ver muchas veces a los compañeros peninsulares. ¿Por qué? Porque Baleares tiene un turismo solo de verano. Solo de verano. Y Canarias tenemos todo el año porque las condiciones climatológicas nos acompañan. Pero es que no es lo mismo durante todo el año el turismo que hay en Gran Canaria al que pueda haber en Asturias o al que pueda haber en Madrid. Es que en Madrid puede haber turismo, sí, pero los hoteles no tienen las plantillas que tenemos nosotros. Aquí hay plantillas de 200, 300 trabajadores. En muchos hoteles donde albergan 1.000 camas, 2.000 camas, las que sean. Y eso es un nivel tan alto que para poder ser productivo tienes que tener una facturación y un número mínimo de habitaciones ocupadas. Si no, no es rentable pues la luz, los impuestos, los gastos, el mantenimiento, todo esto. Y hay hoteles que es una verdadera pena. Al final uno el fin de semana pues también intenta ver cómo está su isla, y ve muchos hoteles cerrados y uno se le parte el alma a la situación que está, porque detrás de eso hay muchas familias que dependen, pues el que es camarero, camarera de piso, todo eso, que están en su casa parados por las circunstancias que vienen sobrevenidas. Esto la ha trastocado. El llegar a la Dirección General de Trabajo llega con la ilusión, cuando le nombra o le ofrece ese cargo, la ilusión de poder poner herramientas para crear empleo, para articular, y que no son competencias directas, pero sí poniendo esas herramientas, porque que crea empleo son los pequeños y medianos empresarios, autónomos, y que son el potencial en creación de empleo, y se encuentra con que le ha cambiado también la vida. Ahora la preocupación es poder mantener esos empleos a través de los ERTE, y que esas empresas no tomen la decisión de que esos ERTE se convierten en ERE y que sean el cierre de esas empresas. Es una responsabilidad que asume, y no es competencia directa, pero sí es una responsabilidad bajo la forma de ser de una persona, ¿no? de esa losa que tiene encima. Sí, igual por mi forma de ser, siempre he intentado ser una persona responsable, que está acostumbrado a trabajar bajo presión, bajo responsabilidad. Cuando empecé a estudiar y terminé relaciones laborales, empecé a llevar los primeros casos, y después hice derecho y seguí con el ejercicio profesional. Llevar el caso de una persona para mí representaba un nivel muy alto de responsabilidad. Es decir, al final yo empatizaba con esa persona que tenía enfrente podía ser mi padre, mi tío, mi amigo, mi vecino. Entonces siempre intenté marcarme una premisa, que iba a trabajar hacia esa persona como si fuese mi familia. Si cumples ese objetivo y esos valores, te podrás equivocar, pero la responsabilidad siempre es fundamental, y eso
te marca pues la madurez y a pesar de la edad, pues la madurez que se tiene. Y sobre todo si vas de frente. La gente, si le dices la verdad, entiende las circunstancias y es lo importante. En política pues pasó igual. Entré con 33 años en el Ayuntamiento de Telde y tras unos meses pues estábamos ocupando la primera tenencia de la alcaldía y asumí responsabilidades muy altas como las lluvias de Telde o como el trabajo de la asesoría jurídica o el trabajo de vías y obras, donde impulsamos enormemente esta ciudad, hicimos grandes avances y eso es un ejercicio de responsabilidad. O sea, a mí no me preocupa trabajar a presión. Es verdad que uno hubiese soñado otro escenario, ¿no? Cuando entramos en Telde y estuvimos pues eso apenas pues prácticamente 2 años, asumimos muchísima responsabilidad y tuvimos muchos palos en las ruedas. Y ahora, claro, cuando entras a un sitio, entiendes o idealizas que sea un sitio que pueda ir cómodo, pero tampoco me afecta el que haya venido esta crisis. Creo que en estas crisis, estas circunstancias adversas, se demuestra quién es capaz de gestionar y quién no. En los momentos difíciles sabes quién tiene la capacidad y la calma de tranquilidad de resolver los problemas. He tenido la suerte que tanto Carolina Darias, ahora ministra, como la consejera Elena Mañez me hayan dado confianza a la hora de trabajar, y eso es muy importante en cualquier trabajo, que te den la confianza de poder hacer las cosas como crees que son acertadas, dándole cuentas, pero con tu criterio, y han salido las cosas bien. Y lo importante, como siempre digo, a nuestro entorno es no darle problemas al presidente, que bastante tiene, al Víctor Torres, que él se dedique a otro tipo de cuestiones y que no estemos para generar más problemas, sino todo lo contrario, que se sienta orgulloso del trabajo que hacemos, de las palabras que le puede decir la patronal y los sindicatos, que es a quien en cierta forma también nos debemos porque son nuestros vecinos en ese ámbito donde estamos, junto con todos esos trabajadores que se encuentran en ERTE, las asesorías, los colegios profesionales, grado social, etcétera. Y yo creo que ese es el secreto, trabajar mucho, hablar poco en el sentido de no estar cometiendo errores de disparate, sino hablar de lo que se hace en el día a día y seguir trabajando. Yo creo que hay muchas cuestiones que están avanzando muy bien. Eso es lo verdaderamente importante, trabajar y no dar problemas. ¿Le preocupa esta situación que estamos viendo que incluso los datos son escalofriantes, sobre todo a nivel nacional, y no solo nacional, sino mundial, y sobre todo en los países colindantes, datos de que esta pandemia cada vez son más los afectados y se van a tomar otras decisiones más fuertes, ¿no?, para poder parar este crecimiento que estamos teniendo? Evidentemente, yo creo que hay todavía una parte de la ciudadanía que no ha visto de forma cercana el problema de esta enfermedad. A veces parecen que estamos todavía en una pesadilla, que cuando no ves que te toca de forma cercana con un familiar o con una persona que ha fallecido por COVID, parece que todavía no lo crees y hay gente que no cuida pues esas premisas básicas de distancia, de mascarilla, de lavado de manos, y bueno, al final eso se traslada también al resto de la península y ves cómo hay muchísimas comunidades que lo están pasando mal. Estoy en contacto con el resto de directores generales de trabajo porque tenemos un grupo de trabajo específico donde marcamos criterio y opinión, y vemos al compañero Asturias pues pasándolo mal, el compañero del País Vasco, comunidades que yo he podido comprobar que el verano era una de las Asturias de las menos contagiadas y se ha disparado como resto de comunidades, y es preocupante, y los compañeros de Andalucía también, porque al final detrás de ya no solo la enfermedad hay un cierre de una empresa, hay unos trabajadores que lo pasan mal, y claro, el llegar a fin de mes ya de por sí es todo un reto. Si estás en el desempleo, donde pierdes mucho a nivel adquisitivo, y lo peor, pierdes a veces hasta la esperanza. Muchos trabajadores pierden la esperanza, hay una falta de incertidumbre, sobre todo porque no sabes lo que va a pasar. O sea, estamos en noviembre, dentro de un mes vamos a tener las navidades más atípicas que se recuerden, más extrañas, más raras, más tristes, donde los primeros que van a sufrir son los niños, nuestros mayores, pero sobre todo los niños. Y nos vemos y valoramos lo que era justo hace un año y veíamos
a los chinos construyendo hospitales y no entendíamos para qué, y con esa rapidez, y no sabía qué pasaba y parecía muy lejos. Y lo hemos tenido aquí, ya no solo aquí, sino en el resto del mundo. Estados Unidos, que también está hoy en medio de unas elecciones fundamentales, también lo está pasando. Ya no hay países ricos ni hay países pobres, a todos les está afectando. Es parte de ese traslado también que se está produciendo en el resto de Europa. Y claro que me preocupan las comunidades autónomas, me preocupa también cuándo va a terminar esto para que el turismo vuelva y en qué condiciones. Después nos han dicho la vacuna y la vacuna no termina de llegar. Y bueno, estamos ante una pandemia que parece que hay pues una vez cada 100 años, nos ha tocado. Creo que cuando esto pase, y ojalá que pase lo antes posible, pues veremos pues toda esta energía y estas acciones de guerra. Es decir, yo todos los días que voy a trabajar damos lo mejor de sí, llegamos completamente agotados a casa, porque depende de tus acciones la supervivencia de muchas empresas. Y yo creo que ese es el objetivo, ser útil a la sociedad y dar lo mejor de sí en este momento. Don Alejandro, usted también es secretario general del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde. Me gustaría también en este caso hablar también de la política municipal, de la situación y la valoración de cómo está llevando a cabo la política en esta ciudad de Telde. Pues mire, yo la verdad que estoy muy contento del trabajo desempeñado con el Grupo Municipal Socialista. Debo de felicitarlo y aprovecho esta entrevista para felicitar al grupo por la sencilla razón de que, bueno, yo creo que están haciendo un trabajo mejor que todo el gobierno. Es decir, está utilizando el Partido Socialista las herramientas en la oposición para demostrar que es un partido de gobierno y un partido que está capacitado para gobernar. Y digo esto porque ha sido pues, un partido que ha llevado al pleno acciones para mejorar la vida de la gente. Que hablemos de mejorar las circunstancias y la situación de los niños en La Rocha todos los días cuando pasan los coches pegados a la valla donde llegan al colegio, pues yo creo que es mejorar la vida de la gente. Cuando estamos preocupados por el mantenimiento y la mejora de las canchas y los espacios públicos en todos los barrios de nuestro municipio, que las canchas están cayéndose a cacho, estamos mejorando la vida de la gente. Y lo que nos sorprende es que cuando pretendemos mejorar la vida de la gente, aquellas personas que están adscritas a un convenio de trabajo de 6 meses, nos sorprende que el Grupo Gobierno rechace una petición del Grupo Socialista, donde en lugar de cotizar la jornada completa, cotizan menos de la jornada completa. Es decir, si la jornada de trabajo de un ayuntamiento, estamos hablando entre las 35 horas, nosotros pedimos que esos trabajadores trabajen a razón de esas 35 horas, jornada completa. Pero no por otra cosa, sino porque al final estamos hablando de mujeres maltratadas, de gente con dificultades económicas, de gente de todos los sentidos. No damos golpe de pecho que si somos feministas, de que si somos solidarios, de que si son nacionalistas, de que si... Pero después a su pueblo, al verdadero pueblo, al final le perjudicas porque a los 6 meses que llevan trabajando en el ayuntamiento van a cobrar la prestación por desempleo y no tienen derecho a cobrar la prestación por desempleo porque en lugar de cotizar por las 8 horas han cotizado por 6 y esas 2 horas que les falta a diario no da derecho a tener una prestación en el desempleo. Y eso es lo que tenemos que combatir desde la oposición con nuestras armas, nuestras herramientas. Y te sorprende que eso sea rechazado por el Grupo Gobierno. Estamos ante una ciudad sucia, y lo hemos manifestado hoy. Sucia porque está llena de moscas, sucia porque los contenedores, el pulsador o la palanca de abrir los contenedores no sirve, sucia porque los contenedores se están cayendo a cacho, sucia porque hay amianto por todos lados, sucia porque no se da un servicio acorde a lo que se paga en esta ciudad, que no es nada más ni nada menos que es más de 1.000 millones de pesetas, que son más de 6 millones de euros, aproximadamente unos 500.000 euros de factura mensuales. Eso es lo que una ciudad se merece. Y esta ciudad, enmarcada por un grupo de gobiernos que pactaron ellos porque quisieron pactar libremente, que nadie lo olvide que se pactó la tarde del día donde se iba a tomar posesión, es decir, un sábado se iba a tomar posesión un gobierno y no se gobernó o no se pactó ese pacto, sino el que acordaron un viernes por la noche sin reuniones y sin pactos y sin nada. Ese grupo de gobierno encabezado en número de concejales por Nueva Canarias, con Coalición Canaria y más por Telde, son los que tienen esta situación completamente a la deriva y que se han preocupado en vender 2 acciones que nada tienen que ver
con un buen hacer o con una buena gestión. La primera, el pago de la deuda. Y a mí no me dice absolutamente nada el pago de la deuda. El pago de la deuda es una forma clara de evidenciar que no han hecho nada en los últimos 4 años. 4 años de gestión, pero el último año donde se ha gobernado por este grupo de gobierno, se ha dejado de ejecutar millones de euros. ¿Y qué es dejar de ejecutar? Para que cualquier vecino nos entienda. Pues mire, yo cuando estaba en el 2015 hasta finales del 2016, esos 18 meses que estuve como concejal de vías y obras, tenía 1 millón de euros de presupuesto. Una de las cosas por las que me marché fue porque ese presupuesto de 1 millón de euros para vías y obras, para asfaltado, para arreglar canchas, para arreglar carreteras, para arreglar aceras, parece que es mucho dinero, pero en una ciudad de 102.000 habitantes y 73 barrios no da absolutamente para nada. Si no hagan los cálculos, dividan 1 millón de euros entre 73 barrios, no da absolutamente para nada. Pero es que además de este dinero muchas veces ayudamos también a los colegios. Recuerdo ustedes que en aquellos momentos los colegios se caían a cacho. 1 millón de euros que si tengo para hacer acciones de asfaltado, yo lo gastaba todo. Es que la ciudadanía Telde tiene que entender que el dinero de los presupuestos es para gastarlo. O sea, yo en mi casa lo normal es que intente no dilapidar y gaste más de lo que tengo. Pero en el ayuntamiento, si tengo 1 millón de euros, un buen político es el que gasta 1 millón de euros. Y un mal político es el que teniendo 1 millón de euros, pues por su inacción, su falta de capacidad o sus circunstancias, pues en vez de 1 millón de euros solo gaste pues 500.000. Estos 500.000 lo único que han significado es dejar de perder servicios, como dejar carreteras sin asfaltar, dejar de canchas sin arreglar, de cara a muros sin que se sujeten o si se arriesguen ese peligro de caída. Y esos 500.000 euros lo han utilizado este grupo de gobierno para pagar deudas. Pero hablo de vías y obras, como puedo hablar pues de deporte, de servicios sociales, de muchas cosas. Todo ese dinero que no se ha gastado por la mala acción, eso es un acierto, eso es un mérito de este gobierno, el dejar a la ciudadanía sin servicios para pagar la deuda. Son políticas completamente de derechas y que no tienen ningún sentido. Y es más, y termino con esto un poco el resumen de esta situación. Lo que es triste es que además, desde el Cabildo, que no tiene por qué, pero desde el Cabildo, de las cuestiones que siempre se hace con la política en este sentido, se le da al ayuntamiento 25.000 euros. Y estos 25.000 euros para voladores en una situación, que estábamos en una situación pues también complicada, no solo es que tengan que devolver esa subvención, sino que al pobre que ha intentado tirar los voladores y lo han contratado a dedo y lo han hecho de esta manera, va a tener que ir al juzgado para cobrar ese dinero. Porque el procedimiento está mal, porque estábamos en una época de los voladores, nunca mejor dicho, y la fanfarria, donde se estaba haciendo acciones en Melenara y en el Lomo Magullo, y analicen quién es el concejal del Lomo Magullo y el concejal que le gustaba tirar los voladores en Melenara, deprisa y corriendo por ganar 4 votos o 2 palmaditas en la espalda. ¿Y eso qué genera? Que este ayuntamiento, en el día de hoy, el Grupo Municipal Socialista, haya denunciado públicamente que se tiene que devolver esos 25.000 euros al Cabildo, esos 25.000 euros en voladores, esos 25.000 euros que recuerdo ustedes que pasó algo parecido cuando el concierto de Carlos G en La Garita, que se tiró por un DJ también el dinero al sumidero y después lo tuvo que pagar el ayuntamiento de fondos propios, y se ve que un empresario de buena fe, que yo no digo nada del empresario, ha tirado voladores y para cobrarlo va a tener que ir al juzgado, porque el procedimiento es defectuoso, porque no se ha pedido 2 presupuestos más a otras empresas y porque se ha sido incapaz de hacer las cosas bien. Todo para satisfacer cuestiones políticas y populistas en el Lomo Magullo y en la playa Melenara. Eso es la realidad de este ayuntamiento y nos damos golpe de pecho diciendo que la cosa va bien, que vamos a partir de diciembre a no tener deuda, pero mire, ya tiene los primeros 25.000 euros a partir del 1 de enero. 25.000 euros que habrá que pagarle a muchos empresarios, porque una cosa es la deuda financiera, que es la que no se ha ejecutado, me lo he explicado, y otra es la deuda comercial, que es la de los proveedores, que todavía hay mucha y de gran cantidad. Pero yo quisiera entender, yo digo que en la universidad llevarán a Telde como gestión económica, ¿no?
Y usted ha hablado de los presupuestos. Un mal gestor, podemos decir que un mal gestor al frente de un área es alguien que tiene un presupuesto de 100 euros y no es que no gaste los 100 euros. Es más gestor aquel que no lo gasta como aquel que gasta 300. Como por ejemplo con el tema de los pobladores, que esto es gastar algo que no tiene. Efectivamente. Pero me gustaría entender lo que significa un gestor. Yo no lo sé, yo creo que esto es para analizarlo, no sé si en el área económica de la universidad o psicológica, porque puede ir por la torre. Pero siguiendo eso, Paco, sí, que estoy de acuerdo, es que es importante que la ciudadanía de Telde, a la cual ya no se le engaña y sabe lo que tienen y lo que están padeciendo, lo que están sufriendo en este gobierno, tengamos en cuenta de que lo que hay que entender, porque a lo mejor una persona que es ama de casa, un señor sí, que es pues, fontanero, albañil, dice, bueno, este gobierno lo ha hecho bien porque ha pagado la deuda y son buenos ahorradores, son cumplidores y tal, pero si esto hay que pagarlo. Vale. La deuda se ha pagado porque había un señor que se llama Montoro y sacó un decreto que es la ley de Montoro, el techo de gasto de las administraciones públicas a nivel nacional, en el cual le puso una mordaza a los ayuntamientos, aquellos que eran unos derrochadores, y pagaron a aquellos que eran buenos gestores. Y fueron los más perjudicados fueron los buenos gestores que le han paralizado esas inversiones. Aquí nadie ha venido de Madre Teresa Calcuta, que aquí ninguno son la panacea. Pero es que además estamos hablando, Paco, de que todos los años estamos hablando de más de 10 millones de euros. Sí, pero mire, yo lo que quiero es que me explique, ¿no? Porque usted hemos hablado de buenos gestores que se ha pagado la deuda, ¿vale? Bien, pero de los presupuestos, que se diseñan los presupuestos, y usted lo acaba de poner sobre la mesa, el gasto de esos presupuestos, ¿no? ¿Cómo es posible cuando me habla usted, o en este caso el gobierno de Telde me habla de superávit en las arcas municipales, cuando vemos que muchos de esos proveedores, y entre ellos estará el señor de los pobladores, lleva al ayuntamiento, a los ciudadanos y ciudadanas de Telde, a los juzgados, y a través de esa sentencia de los juzgados, sentencia al ayuntamiento a pagar la deuda que es reconocida y a su vez los intereses y las costas, donde se le está agravando un perjuicio a las arcas municipales? ¿Dónde está la buena gestión económica? Teniendo una subvención otorgada por el Cabildo para ese fin. O teniendo superávit. ¿De qué me presumen los superávit? Porque exactamente. Me dirá, entonces, oye, si usted tiene dinero, es que si usted tiene dinero en el banco, ¿por qué no le paga a los proveedores? Exactamente. Pero primero, se desmonta rápido todo ese tipo de cuestiones. Escuelas infantiles están abiertas porque el señor Pedro Sánchez, sus presupuestos, ha mantenido esa situación. 2. El tema de la deuda es fruto de lo que estamos hablando, de que el buen gestor es aquel que gasta todo el presupuesto asignado de enero a diciembre. ¿En qué? En hacer acciones para mejorar la vida de los ciudadanos. Por eso Telde se merece unas carreteras asfaltadas, unas canchas arregladas. Es decir, el mérito no es pagar la deuda, es que el mérito es haber tenido buenos servicios. Y la otra mentira, y la más grave, es que el año que viene, lo digo aquí, lo digo hoy aquí, el año que viene no van a bajar impuestos, le están mintiendo a los ciudadanos, no van a bajar impuestos por dos cuestiones. Principalmente la primera, porque estamos ante una situación de crisis y la gente entre pagar impuestos o comer, muchas veces, va a preferir o siempre va a preferir comer. Y lo segundo, no hay una capacidad para fraccionar en muchas ocasiones los tributos de una forma ágil. Y tercera, para bajar los impuestos se tiene que cambiar las ordenanzas de los impuestos del plan de ajuste. Y eso lleva a un trámite económico y una actuación de la intervención. Para eso hay que tener capacidad. Entonces, el famoso falta de músculo administrativo se tiene que emplear en cambiar las ordenanzas fiscales. ¿Qué son las ordenanzas fiscales? La normativa de recaudación del ayuntamiento. Eso no se va a hacer en el 2021. Le están engañando. Eso va a ser como mínimo en el 2022. Entonces, toda esa cuestión se resume en que durante todo este tiempo no han hecho nada. Entonces, están intentando potenciar algo que es natural. Es decir, si no gasto, es normal que tenga el dinero ahí, y el propio Estado dice, no, usted, como no se lo ha gastado, a pagar deuda. Ellos no han hecho nada. Es decir, era más difícil gestionar, que es cosa que no han hecho porque no están capacitados,
a realmente pagar la deuda, porque es un tema... Don Alejandro, en esta situación que muchas familias lo están pasando mal y muchos empresarios lo están pasando mal, yo no entiendo si es de República Independiente Universal o se rige por otras leyes, porque hemos tenido aquí en esta casa, no nos vamos muy lejos, recientemente al alcalde del municipio de Santa Lucía, don Santiago Rodríguez, en lo cual me dice que el grupo de gobierno en Santa Lucía ha puesto y le ha dicho a los ciudadanos, vecinos y vecinas, oiga, al 31 de diciembre tiene usted plazo para pagar los impuestos, las tasas y todo lo que conlleva. Hemos abierto ese plazo. Y en Telde, cataclum, o pagas ese día que han marcado, por ejemplo el IBI que fue el mes pasado, o te pasó recargo del 20% y en todo lo que conlleva. Efectivamente. Incluso con el estado de pandemia parece ser que aquí hay alguien que no llega a la razón, en el cual hay personas que se han agarrado a decretos que se han sacado, pues han sido castigados y no hay uso, porque para la verdad es que para que te atiendan en Valora, a mí me atiende mejor el Papa Francisco, entonces tengo más posibilidad de acercarme al Papa Francisco que Valora. ¿Cuánta gente ha sufrido para poder pagar el IBI? ¿Cuánta gente se ha quitado el tema de comer, temas de hacer mis cosas para poder pagar el IBI? ¿Qué otra salida tenía esa gente cuando se han visto el recibo encima? Hay una situación de auténtico abuso. Y como mismo digo eso, digo los empresarios, cualquier empresario de Telde, que tuvieron que pagar. ¿Cuántos impuestos también de vehículos? No ha habido ningún gesto a la ciudadanía. Y están mintiendo a la gente. Por eso el año que viene, que es un año, probablemente un año complicado de mucha crisis, no van a poder bajar los impuestos. No van a poder bajar los impuestos como están diciendo. No lo van a hacer. Porque no tienen capacidad de cambiar toda esa ordenanza fiscal durante todo el año que viene. Entonces, ¿para qué mienten? Y el año que viene se volverá a dejar de ejecutar un montón de dinero porque no tienen capacidad de hacerlo, porque contratación no funciona. Y hay muchísimos contratos que se siguen sin hacer. Entonces, claro, estamos ante una circunstancia donde, claro, todo es voladores. Y los voladores que encima no encienden y no tienen mechas, como esto, que ha generado la devolución de ese dinero al Cabildo. Ese es el verdadero problema y hay que decirle en estos espacios la verdad a la gente. Pero no solo la devolución al Cabildo, sino un perjuicio a ese empresario. Efectivamente. Que él tendrá también que pagar a sus proveedores y a sus trabajadores. Y que lo ha adelantado y que lleva un año esperando y que ve que... Y eso al final lo que repercute es en la confianza. Porque ese empresario, a ver si está dispuesto a seguir trabajando con estas circunstancias. Don Alejandro Ramos Guerra, un placer tenerlo en esta casa. Gracias por acercarse a los platos de Canal 4 Tendremos que hacer un monográfico de un programa económico para ver cuáles son las vertientes de la deuda, del pago y cuáles son las perspectivas del próximo año. Yo, nada, de nuevo darte las gracias, Paco, y sobre todo es el momento de eso, de decirle la verdad a la gente, porque si hay algo que la gente no se merece, que le mientan y genere falsas expectativas de gente que saben que no van a cumplir. Don Alejandro Ramos Guerra, un placer tenerlo nuevamente. Gracias. Pues cerramos esta entrevista con el director general de trabajo del gobierno de Canarias. Hemos comenzado esta entrevista hablando de la situación de los ERTE y de la situación del empleo en Canarias como director general de trabajo. Pero bueno, también tiene el cargo de secretario general del Partido Socialista y en esta casa siempre intentamos meter... No un gol, pero siempre intentamos llevar a ustedes la máxima información y siendo el secretario general del Partido Socialista también una de las preocupaciones es que los vecinos nos preguntan por la situación de esta ciudad de Telde y les gusta también saber la opinión de, en este caso, el secretario general del Partido Socialista en Telde, don Alejandro Ramos Guerra. Nos vamos, les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por su atención.